confiese haber cometido un delito no significa haber probado su culpabilidad. Significa haber vencido su capacidad para resistir el dolor. Parte del discurso de Jan Yarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A nombre de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal Superior de Justicia, del propio Consejo de la Judicatura del Estado, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la ponencia Estándares Internacionales de Atención Integral a Víctimas de Tortura. Nos acompañan en esta mañana el magistrado Pablo Héctor González, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Asimismo, nos engalana con su presencia la licenciada Irma Villanueva Nájera, encargada del despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Por supuesto, nuestro flamante disertante de esta mañana, el doctor Víctor Rodríguez. Cedo el uso de la palabra al señor magistrado Pablo Héctor González para que nos brinde un mensaje de bienvenida. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un honor, un privilegio estar aquí esta mañana. Sobre todo con la presencia de un invitado tan distinguido como el doctor Víctor Rodríguez. Y también es un gusto volver a compartir un evento con la comisionada estatal de atención a víctimas, con quien tenemos ya años de trabajo, cada quien en su trinchera, pero siempre es un privilegio, es un gusto de bienvenida. Y bueno, yo no quisiera extenderme el uso del micrófono, simplemente quiero transmitir un mensaje de bienvenida. Quiero estimular el interés de todos los aquí presentes por este tema en particular. Es un tema, y lo comentábamos antes de entrar a este recinto, es un tema muy relevante no solamente por la gravedad de la tortura misma, que es una conducta siempre inaceptable desde el punto de vista de la filosofía del derecho. Es uno de los ejemplos paradigmáticos de lo que desde el medioevo se llaman absolutos morales, es decir, cosas que no se deben hacer nunca, que nunca están justificadas con independencia de los fines o de los resultados que se puedan esperar a través de estas prácticas. Sino también porque la tortura es un fenómeno que suele anidarse en un ámbito que es doblemente problemático, porque quienes suelen ser víctimas de tortura son personas que son tratadas o son procesalmente catalogadas como imputados. Y entonces es el peor de los mundos posibles, porque son víctimas frecuentemente invisibilizadas, frecuentemente ni siquiera identificadas como víctimas, sino como victimarios. Y esto es como los kurdos en Irak, ¿no? Los más pobres en el país más pobre. Así que hay que aprovechar el día, hay que enriquecer nuestro conocimiento con lo que nuestro invitado especial viene a compartirnos y que sea para el bien de Chihuahua. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del magistrado Pablo Héctor González y cedemos el uso de la palabra a la licenciada Irma Villanueva Nájera, encargada del despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Gracias. Buenos días. Nuevamente gracias, magistrado presidente, por recibirnos aquí en esta institución. Bienvenido, maestro Rodríguez Recia. Y bueno, para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, siempre en este esfuerzo por la especialización y la capacitación del personal que le integran, con la finalidad de estar atendiendo pues, las necesidades de las diferentes víctimas que acuden a nuestra institución,
Ciertamente, como lo dice bien el magistrado presidente, las personas víctimas de tortura al momento de la detención, en el traslado, en los lugares de detención, pues son sectores vulnerables que históricamente han sido olvidados. No nada más para la comunidad que sabe que están en centros penitenciarios, sino también para la sociedad. A veces pareciera que poco nos importa qué viven ellos ahí, qué violaciones de sus derechos humanos tienen. Si bien es cierto, hay una determinación judicial para limitar la libertad de tránsito, pero sabemos también que en estos procesos legales, en estas instituciones, pues son personas vulnerables a múltiples violaciones a derechos humanos, no solo a la tortura, sino otros actos, ¿no? Entonces creo que también es un gran reto para la Función Ejecutiva la apropiación de esta especialización, de esta información y de esta formación para prestar el servicio que se requiere. Y pues otra vez, bienvenidas y bienvenidos a cada uno y uno de ustedes a esta conferencia. Dentro de los invitados especiales que nos acompañan en esta mañana, contamos con la presencia de la doctora Alma Rosa Mendali Sigala, comisionada del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información. A continuación me permitiré señalar la reseña curricular del doctor Víctor Rodríguez Recio. Es presidente del Centro de Derechos Civiles y Políticos con sede en Ginebra, Suiza. Presidente del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, exmiembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y su relator especial para seguimiento de cumplimiento de comunicaciones, expresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, exsecretario adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miembro de la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, miembro de la Asamblea de la Comisión Internacional de Juristas en Ginebra, Suiza, exdirector del Centro de Derechos Humanos para las Américas de Paul University, Chicago, en los Estados Unidos, con sede en Costa Rica, profesor invitado en diversas universidades de América Latina y Europa, entre ellas Columbia University, New York, USA University y la Universidad de Verona, Italia. Ha realizado múltiples publicaciones en materia de derechos humanos, litigio estratégico, acceso a la justicia y responsabilidad social. Además, es consultor externo principal del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. Es para mí un gusto cederle la palabra al doctor Víctor Rodríguez Recia, a quien en lo personal le tengo alta estima, sumo respeto por haber sido mi maestro en múltiples ocasiones, haber compartido experiencias en Costa Rica, en Washington, en Ginebra, en La Haya. Maestro, toda mi admiración y respeto con usted. Con ustedes el doctor Víctor Rodríguez. Un aplauso para él. Muy buenos días a todos y todas. Señor presidente, muchas gracias por abrir. Muchas gracias a la comisión por haber tenido la iniciativa de hacer esta convocatoria. Yo con el mayor gusto cuando me invitaron, además amigos que trabajan en este estado y luchan por los derechos humanos como Ron, es difícil decirles que no. Y los derechos humanos no pueden esperar y siempre hay que buscar cualquier espacio porque nunca sobra hablar sobre derechos humanos. Y especialmente desde la prevención de los derechos humanos, de lo que yo les voy a hablar. Les voy a hablar sobre estándares de protección de los derechos humanos, de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Pero sería muy aburrido hablar en abstracto de estándares internacionales si no tenemos claridad de que la tortura, su diferencia con los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y si tampoco hacemos un estado del arte de qué tiene que ver eso con México y por qué estamos acá y qué tiene
en Chihuahua y si es un tema actual o no es actual. Y empecemos por ahí. ¿Hay alguna creencia fuera de México y en otros países latinoamericanos que la tortura ocurría en dictaduras estructuradas, gobiernos de facto, en los 60, en los 70? Los referentes de la dictadura de Argentina, 30.000 desaparecidos, por lo tanto 30.000 y más personas torturadas, porque la desaparición forzada, de aquí les doy un adelanto, es tortura. 3.000 desaparecidos y 30.000 torturados en Chile, y ahí vamos con una lista enorme de datos, números y elementos. Y a veces nos queda la idea de que era Pinochet, de que eran los dictadores en Paraguay los que violaban sistemáticamente con la quiesencia del Estado, y es cuando se acuña una terminología, el Estado o terrorismo de Estado, porque los derechos humanos los viola ¿quién? El Estado. Entonces aquí quiero hacer una primera precisión de los estándares internacionales en materia de tortura, porque se puede quedar corto el estándar, y es este. Un estándar internacional son tratados, son principios, es la jurisprudencia que interpreta las normas de los tratados. Esos son estándares internacionales, tratados, declaraciones, normas de Oslo, etc. En el derecho internacional de los derechos humanos se previene y se protege los derechos humanos por actos u omisiones del Estado, tortura cometida por agentes del Estado. Entonces el estándar de tortura va dirigido hacia la responsabilidad de actos de Estado de tortura cometidos por agentes del Estado, es decir, funcionarios del Estado, o de particulares que actúan con la quiesencia del Estado, porque el Estado también puede ser muy hábil, muy creativo y pone a particulares a cometer tortura para evadir responsabilidad. Pero esa permisibilidad, taparse la verdad de los ojos, genera responsabilidad del Estado. La pregunta es, ¿qué pasa cuando un particular, y no hay quiesencia del Estado, comete una tortura? Es decir, es tortura. Entonces, el estándar internacional se queda atrapado en la obligación del Estado de criminalizar, de prevenir y proteger la tortura cometida por el Estado. Sin embargo, los estándares internacionales y los derechos humanos en el derecho interno pueden ir más allá de eso. Entonces, la tipificación penal de la tortura no debe quedarse en relación con actos de Estado, porque entonces quedaría en impunidad una tortura particular. Por ejemplo, un secuestro extorsivo donde torturan al secuestrado, le cortan un dedo y se lo mandan a la familia, como muestra. Eso es una tortura con todos los nombres, con todos los apellidos, pero no hay una responsabilidad directa en apariencia del Estado. Ahora, cuando el Estado permite que los particulares, criminalidad organizada, ordinaria, etc., en un estado de inseguridad total, secuestra a personas y las tortura para pedirle dinero, etc., donde no hay interés específico del Estado, también no hay una responsabilidad, porque el Estado nos tiene que garantizar seguridad. Y está fallando, porque entonces hay muchos secuestros extorsivos, porque vivimos en una situación muy insegura, donde tenemos que pagar la seguridad, y ahí puede haber entonces también responsabilidad. Entonces, yo quisiera que el estándar que vamos a ver también lo utilicemos hacia una tortura de particulares, o sea, ir más allá del tratado, y esto depende del código penal de cada país para que lo haga. Yo como palabra clave de la tortura quiero que apuntemos dignidad. ¿Qué tiene que ver dignidad con tortura? No la voy a responder ahorita, pero démosle pensamiento a esa palabra. Porque yo creo que la potencia para evitar desde la prevención de la tortura no es solo tipificando la conducta como delito. Ese es un mensaje que hay que hacer, un mensaje de no impunidad. Y precisamente el problema que tenía México hasta hace 2 años, más o menos aproximadamente, era que no estaba tipificada adecuadamente la tortura con todos los elementos y las caracterizaciones de los estándares internacionales. Entonces, el primer estándar internacional es que entendemos por tortura, una definición de tortura,
una caracterización de tortura. Y los dos instrumentos internacionales que nos informan de ese delito, de esa violación grave de los derechos humanos, es un tratado de Naciones Unidas que se llama Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que tiene un comité contra la tortura que vela porque los estados prevengan, protejan y condenen la tortura. Se llama el CAT. Está en Ginebra y se reúne con cierta periodicidad. México es parte del tratado, quiere decir que México ratificó el tratado y se compromete a evitar, a tener una política pública, a criminalizar, a prevenir y por supuesto a no permitir la tortura. México ha ratificado todos los tratados de derechos humanos habidos y por haber. ¿Sí? Ese es un dato positivo. Después vamos a ver si lo cumple. Pero digamos hace la tarea de ratificar. Bien. Y México, además, presenta informes al Comité contra la Tortura. El Comité contra la Tortura puede también documentar casos específicos de tortura contra México, porque México también ratificó un protocolo, aceptó la competencia del comité para recibir casos individuales. Entonces, México tiene dos obligaciones internacionales respecto con el CAT. Uno, presentar informes periódicos cada 5, cada 6 años, donde se analiza por un día qué está haciendo México para prevenir la tortura, para protegerlos, hacer un examen duro, fuerte. Ese por un lado. La otra obligación es que si ustedes son víctimas de torturas o defensores de derechos humanos, pueden, una vez agotado el recurso interno en México, denunciar la tortura como caso concreto. Bueno, ese es el primer órgano. El segundo órgano está también en Naciones Unidas y se llama Subcomité para la Prevención de la Tortura, de la ONU. Yo fui presidente de ese subcomité. ¿Cuál es la diferencia entre el Comité contra la Tortura y el subcomité? La palabra subcomité no es que es inferior, era para distinguirlo del comité, es independiente. El subcomité de la tortura lo que hace es asesorar a los estados en la prevención de la tortura. Es decir, no se mete a documentar ni a condenar casos porque eso ya lo hace el comité. Lo que hace es visitas no anunciadas al país para identificar riesgos de tortura. ¿Cuál creen ustedes que es el instrumento más importante? Para mí la prevención. Por supuesto que hay que condenar, pero la mejor manera de contra la impunidad es prevenir, es decir, que no ocurra. Mientras que el CAT es post facto, es decir, documenta torturas ya ocurridas, lo que hace su Comité de Prevención de la Tortura es hacer un mapa de riesgo de las torturas para prevenirlas y para hacerles recomendaciones al Estado. Es como tener un asesor gratuito. Viene, analiza, hace entrevistas, se entrevista con las víctimas, se entrevista con la Comisión de Protección de los Derechos de las Víctimas, con la Corte, con el sistema penitenciario, etc. Y hace un informe que es confidencial. Ese informe confidencial debiera ser público, porque yo digo que a mayor publicidad, mayor prevención. Aquí estamos hablando de transparencia, esta es una de las representaciones de transparencia. A mayor transparencia, mayor dato, mayor prevención. Lo opaco es cultivo para violar los derechos humanos. Entonces, este informe preventivo, yo lo hice en relación con México en el 2008. A mí me tocó visitar México, entonces conozco México por dentro, conozco las cárceles de México. Hicimos un informe que era confidencial, que el gobierno no quería publicar. El gobierno tiene la opción de que si lo hace público o no lo hace público. Y miren qué interesante, ustedes tienen, México tiene las normativas más modernas, inclusive en derechos humanos del mundo. De verdad, yo decía la mitad de la normativa en mi país, Costa Rica, en México. La Ley General de Víctimas de México es la más potente del mundo, la de Colombia no le llega, y Colombia es fuerte en ese tema. Tienen ahora la mejor ley de desaparición forzada, con políticas públicas, contra la tortura. El problema es si esa ley se vuelve letra muerta y no se implementa adecuadamente. Entonces, cumplimos formalmente, pero no cumplimos con la realidad. Y entonces hicimos un informe donde determinábamos cuáles eran los riesgos.
y el gobierno no lo quería publicar porque era su opción, de acuerdo al tratado, lo publica o no. Y nosotros lo combinamos para que ustedes puedan no. Una ONG, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue a INAE, que antes se llamaba IFAI, y pide que se haga público. Y automáticamente le ordena a la Cancillería, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que lo publique. Y lo publicó en la página web. Ese instrumento no existe en muchos países, ni siquiera por la vía electrónica. Entonces, yo creo que hay mucho que aprender en México, digamos, en acceso a la información y en transparencia. Yo creo que ahí ustedes le ponen la mano a cualquier país en ese tema. Y entonces es público y ustedes lo pueden ver, yo se los puedo mandar. ¿Qué descubrimos nosotros? ¿Cuáles son los riesgos de tortura en México? El riesgo de tortura en México empieza no cuando la persona ya está en el centro penal. No se imaginen ustedes eso. A veces tortura nos imaginamos a las personas ya encarceladas y condenadas, ¿no? El camino del riesgo de la tortura es anterior. Empieza con una detención ilegal y arbitraria. Ya la detención ilegal y arbitraria es el primer paso para la tortura. Porque de ahí a torturar, a tratar por el inhumano, para mí ya la detención ilegal es una tortura de conseguir. Es decir, estoy detenido, estoy en un encierro, es una tortura mínimo psicológica. Ya no tengo acceso a mi familia, estoy en una situación de encierro, etc. Entonces, nosotros analizamos la figura de la detención arbitraria, que es otra violación al derecho a la libertad, y tenemos que buscar el puente, porque nosotros no estamos hablando sobre la libertad, estamos hablando sobre la integridad de las personas. El subcomité no es un comité de detención ilegal, pero no se puede perder el vínculo del riesgo. Y encontramos que en México las detenciones ilegales están en la orden del día. Y además identificamos que el riesgo de las detenciones ilegales empieza en las policías municipales. Hay 2.200 municipios, lo cual quiere decir que hay 2.200 policías municipales, además mal pagados, que pueden detener por 48 horas, etcétera, por delitos de poca monta, por contravenciones, el borrachito, qué sé yo, el que no puede pagar, la verdad, el que no puede pagar para no ir ahí. Yo los invito a ustedes que vayan un día, si pueden, en cualquier posibilidad que tengan, a una cárcel en un municipio, a ver si ven a alguien con dinero. No lo van a ver. No lo van a ver porque en el camino hay formas de no ir a la cárcel. Esto está documentado, esto está dicho en el informe y pusimos la prueba correspondiente. Entonces, la criminalización de la pobreza se llama eso. Mucha gente que va detenida ilegalmente a dormir la juma, decimos nosotros, la borrachera, el que no pudo pagar, el que hace una infracción determinada, etc. Está lleno. Luego hay otros escenarios de prisión preventiva más institucionalizados. Uno es cuando la ley permite, la Constitución, por ejemplo, que el principio de inocencia no se aplique y se pueda detener a personas por prisión preventiva oficiosa. Es decir, ustedes los acusan por un delito que no tiene escarcelación y despídase en ese día de su familia. Ustedes no saben cuándo lo vamos a volver a ver, porque no hay posibilidad de escarcelación en ese tipo de delitos, no hay medidas alternativas. Y el estándar internacional, el artículo 9.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, dice que cuando a una persona la detienen por un delito, tiene que ser por dos motivos. Uno, por una orden de juez, porque hay una investigación. Dos, por flagrancia, me agarraron con las manos en la masa. Esas son las dos circunstancias para detener a una persona. Resulta que no hay flagrancia. Resulta que puede haber una orden de detención, pero no me la notifican como me la tendrían que notificar para que yo me presente. Se burla a partir de malas prácticas, se hace una notificación en un domicilio falso, lo cual autoriza a una aprehensión forzosa con la policía. En ese momento, en el restaurante, en la calle, son episodios, no sé si ustedes los habrán visto, probablemente se va a judicializar la detención, el juez de garantías está obligado a decretar prisión preventiva automática y ya no puede salir con una medida alternativa. Eso pasa en todo México.
como una mala práctica, pero permitida por el artículo 19 de la Constitución, que dice que en una determinada calidad o cantidad de delitos no cabe la excarcelación. Obligan al juez a violar el tratado, porque el juez no puede excarcelar, porque el artículo 19 se lo impide. Bueno, entonces esos escenarios son de riesgo para la tortura, porque entonces una detención ilegal, lo que pueda pasar ahí es trato cruel y inhumano y grave. En ese camino, la tortura puede ocurrir en un patrullero, en cualquier escenario donde una persona esté bajo custodia. ¿Cuál es una característica de la tortura? La tortura es cuando yo estoy en indefensión. La tortura es cuando yo estoy en encierro. El encierro puede ser en una casa de seguridad, puede ser en una cárcel, puede ser en un centro penitenciario, puede ser en un centro de menores, puede ser en un hospital psiquiátrico. Cualquier escenario donde yo ya estoy inmovilizado. Es decir, si yo tengo posibilidad de salir corriendo y defenderme, etc., y ejercer los derechos de defensa, todavía no califica como una tortura. Pero la tortura es cruel, es perversa y es cobarde porque ocurre cuando yo estoy impotente, indefenso o, como se dice en derecho, sometido. Y entonces, y ahí no tengo posibilidad yo de defenderme. Por eso es cruel. Por eso es un delito de los más graves derechos humanos, y cuando es sistemático es un delito de carácter internacional, donde la Corte Penal Internacional tiene competencia para analizarlo. Sería paradigmático o sistemático. Vamos otra vez definiendo qué es la tortura, porque hay una diferencia entre tortura y trato cruel, inhumano o degradante. El estándar es confuso porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5, no habla expresamente de tortura, sino habla del derecho a la integridad personal. Y cuando trata de definir qué es integridad personal, ahí se habla de torturas y trato cruel, inhumano y degradante, pero no dice qué es una cosa y qué es la otra. La Corte Interamericana, en el primer caso donde se atreve a definir la tortura, es en un caso, el primer caso con víctima viva, porque a la Corte le llevan solo casos de desapariciones, las víctimas ni siquiera están. El primer caso con víctima viva se llama Loaiza Tamayo, contra Perú. Una profesora universitaria que es acusada de terrorista es llevada a un fuero militar, ella es civil, eso no se puede hacer, el fuero militares paramilitares y por sanciones disciplinarias. Inclusive un militar que comete un delito ordinario no debe ir al fuero militar, tiene que ir a un fuero ordinario. Ella la acusan de un delito que se llama traición a la patria. La absuelven y después la llevan a un fuero ordinario por los mismos hechos, pero por otro delito, terrorismo. Hay un derecho fundamental que nadie puede ser acusado dos veces por los mismos hechos y ya fue absuelto la primera vez, se llama el principio non bis in idem. Lo cual quiere decir que ya ella no la puede condenar, a ella la condenan. Pero antes de violaciones al debido proceso en cascada, pasó algo más grave. En los 10 primeros días de detención, Marilena Loaiza Tamayo estuvo aislada, incomunicada, su familia no sabía dónde estaba. No tenía abogado, no tenía acceso a ninguna posibilidad de defensa, de hacer una llamada telefónica, por ejemplo. En esos 10 días fue torturada. ¿Cómo? En un centro penal, en una isla, le hacían hundimientos en el mar, eso se llama submarino. Eso es una tortura. Pero también la violaron sexualmente, analmente. Por lo menos eso era lo que ella decía en ese caso, durante esos 10 días. Cuando ella tiene acceso a su familia, a sus abogados, prácticamente ella estuvo desaparecida durante 10 días. Y aquí me voy a saltar un poco en la relación entre tortura y desaparición forzada. Voy a hacer un vínculo. Hay un Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de Personas que en su primer caso individual contra Argentina determinó que una persona detenida ilegalmente en situación de incomunicación total del mundo exterior
es una desaparición temporal. Entonces no creamos que la desaparición es eterna, hasta que aparezca o no aparezca el resto. No, puede ser una detención en corto tiempo, si no existe la posibilidad de que esta persona pueda tener acceso, comunicación, avisar a las personas dónde está. Entonces, mucho. Además, la Corte Interamericana ha hecho en su jurisprudencia que una desaparición es una tortura. También. Porque la persona que está desaparecida muy probablemente está detenida ilegalmente. Uno, violación al derecho a la libertad. Dos, sufre consecuencias de su integridad física y psíquica. La tortura puede ser psicológica, no solo física. Al rato es peor la psicológica, depende de las circunstancias, porque las consecuencias de una tortura psicológica pueden ser indelebles. El golpe se cura a veces, pero la repercusión psicológica puede perdurar en el tiempo. Es más difícil de demostrar y a veces no tanto, porque ya hay peritajes psicológicos para demostrar el impacto psicológico de un acto de tortura. Entonces, una desaparición conlleva tortura, pero también compromete la vida y compromete otro derecho que se llama la personalidad. El derecho a la personalidad, que es el derecho a reclamar. La persona no puede reclamar porque está incomunicada. En ese caso, la Corte Interamericana ha dicho que la desaparición es tortura para la persona desaparecida, pero también es una tortura psicológica para los familiares. Ojo el dato. Entonces hay una concatenación de impacto en la tortura. La tortura no solo la sufre la persona torturada, sino sus familiares. Como tortura psicológica, se sufre. Entonces a María Elena Loaiza Tamayo, la tortura, por lo menos eso es su dicho. Y el dato importante, como estándar internacional, es qué pasa con la carga de la prueba para demostrar la tortura. ¿Quién la tiene? En el caso de la tortura, la persona víctima de tortura acusa la tortura. Fui víctima de tortura. La carga de la prueba se convierte y le toca al Estado, como la persona está bajo custodia, demostrar que no torturó. Entonces el Estado dice, no, yo no torturaba a esa señora, apenas llegó, le hice un examen médico, está impecable, aquí está el examen médico, la seguimos revisando, aquí está el otro reporte, miren, hay cámaras, comió rico, etc. ¿Me explico? O sea, el Estado tiene que demostrar que no fue torturada. Y no al revés. Es decir, ustedes acusan la tortura. Ahora, por supuesto es que si tenemos la prueba, pues sí, voy al médico forense, etc. María Elena Loaiza Tamayo fue torturada, fue violada sexualmente y sistemáticamente, le hicieron hundimientos y no pudo ir al hospital, no hubo medicatura forense, no hubo medio de defensa para acusar. Y la pregunta es, si ustedes están en una situación de indefensión, en una situación de encierro, etc., ¿puedo yo ir a acusar al Ministerio Público? No puedo salir de la cárcel. ¿Puedo denunciar a mis torturadores ante ellos mismos? No. Entonces, aquí opera también una presunción de riesgo. Cuando una persona está en encierro, está víctima de tortura, es muy difícil para ella, si no hay un Estado de Derecho y Protección, acusar la tortura, porque es acusar a sus torturadores y a los jefes de los torturadores. Entonces aquí el derecho opera a favor de la víctima y hay una presunción de que la tortura ocurrió. Ahora Estado demuestra que no torturó. En el caso de María Elena Loaiza pasa que cuando se discute en el caso si fue torturado o no, la Corte dio por probado su dicho y dijo que María Elena Loaiza Tamayo había sufrido hundimientos, porque ella lo dijo. Y la Corte dijo, sí, damos por probado que sufrió submarino, y lo calificó como tortura o como trato cruel e inhumano y grande. ¿Cómo lo calificarían ustedes? Que les hundan la cabeza en un tanque de agua o en el mar. ¿Tortura o trato cruel? La Corte dijo que era trato cruel e inhumano de grande. Perverso. Eso es tortura en la China, en la Cochinchina, etc. Es decir, hubo hundimiento, sufrimiento, no es un trato cruel e inhumano de grande. Entonces aquí ya vamos a empezar a ver cuál es la diferencia entre tortura y trato cruel, que yo no creo que mucha gente, y no sé si yo mismo la tenga clara, porque yo lo que sí sé es que los jueces de la Corte Interamericana no tienen claro la diferencia entre tortura y trato cruel, por lo menos
qué si la Corte Interamericana dio por demostrado submarino con el dicho de ella? ¿Por qué la Corte Interamericana, cuando tiene que analizar si ella fue víctima de violación sexual anal, ¿saben qué dijo la Corte? La señora Marilena Loaiza no demostró que fue violada. O sea, la Corte le invierte la carga de la prueba a ella está en encierro, está en incomunicación. ¿Alguien me puede explicar a mí cómo yo puedo sufrir una violación sexual si no tengo acceso ni a mi familia, ni a mi abogado, ni a las autoridades, ni a la fiscalía, ni a la medicatura forense? Vamos a saludarla de una vez. ¿Cómo le va? Una amiga. Y la Corte cambia el estándar en la misma sentencia, en el mismo encierro, en el mismo momento. Sí hubo hundimiento y no hubo tortura. Eso se llama revictimización secundaria. Es cuando una víctima de una violación de derechos humanos va a una institución a pedir derecho, reclamación, y el sistema se vuelve en contra de este caso. Creo que es una sentencia para el olvido en esta parte. Creo que hay misoginia, por un lado, porque está poniendo una carga extraordinaria e imposible a la víctima de la tortura. Y aquí yo voy a hacerles una pregunta que tal vez la voy a responder después. ¿Es lo mismo una tortura para un hombre y es lo mismo una tortura para una mujer? ¿Habrá alguna diferencia? Nada más la dejo así. Miren en el caso de Marilena Loaiza Tamayo. Bueno, al final se condena por el artículo 5, pero no se le llama tortura, se le llama trato cruel, inhumano o degradante. Bien. Aquí hubo un error de la defensa de Marilena Loaiza, CEGIL, una ONG muy buena, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque fueron a demostrar la tortura sin un peritaje psicológico. ¿Cómo demostramos la tortura? ¿Cuál es el estándar de tortura? Hay una presunción de que me torturaron, se invierte la carga de la prueba, ok, pero yo no me tengo que quedar con eso. La prueba puede ser fotografías, exámenes médicos, testigos que vieron cómo me torturaron, testimonios, etc. Pero resulta que las torturas no se hacen en campo abierto ni con testigos. Entonces la prueba es muy difícil. Hay una prueba muy importante en la tortura que ustedes, el día que tengan una tortura y no la invoquen, creo que mejor se va para la casa, es el examen psicológico. Un test psicológico donde, aunque no haya ya prueba, porque la herida desapareció, etc., sí hay manera científica de demostrar el estrés postraumático, el efecto de una tortura a través del estado psicológico. Se llama estrés postraumático. Y hay mecanismos. Y hay uno que se llama, y ustedes lo conocen, en México, que es el Protocolo de Estambul. Ese es un estándar internacional. Es una metodología médica, física, psicológica y psiquiátrica, donde casi con bastante infalibilidad se puede demostrar la tortura, el impacto de los efectos. Eso no lo usaron con Marilena Loaiza Tamayo. Lo usaron después, en una fase de preparaciones ante la Corte Interamericana. ¿Y saben qué arrojó el informe? El informe arrojó esto. La psicóloga dice: Marilena Loaiza Tamayo sufre las consecuencias de un estrés postraumático, no duerme bien, tiene insomnio, es sudorosa. Pregunta: ¿qué es lo que lo provoca? Ese es el dato. La provocación científicamente es el flashback de las violaciones sexuales anales. Mi pregunta es: si ese dictamen lo hubieran presentado en la discusión del fondo, ¿ustedes creen que la Corte hubiera podido decir Marilena Loaiza no demostró que fue violada sexualmente? Yo hubiera querido ver a la Corte diciendo eso con un dictamen. Entonces, y esto es un mensaje para los abogados litigantes, para los defensores, etc., que no nos atengamos a la inversión de la carga de la prueba y que también hay que hacer un esfuerzo importante para poder demostrar eso, y el dictamen psicológico lo es.
Un aporte de la sentencia como estándar es que tocó distinguir la diferencia entre trato cruel, inhumano, degradante y tortura. Y la Corte se fue por explicar que el impacto en tu integridad física va a depender de factores exógenos y endógenos. Me explico. El factor exógeno externo es lo visible, los golpes, la paliza, lo material, la cortadura, los hematomas. Ese es un impacto visible, me quebraron la mano, etc. Es tortura. ¿Sí? Casi que siempre pensamos eso en tortura, en el ojo morado, etc. Esa es la idea de la tortura que tenemos. Luego la Corte dice, depende del factor endógeno, lo interno, cómo el acto me repercutió a mí emocionalmente, cómo debilitó, digamos, mis bases, mis cimientos emocionales. ¿Y eso cómo lo demuestra? Con el peritaje psicológico, con el estrés postraumático. La lesión puede desaparecer, pero la tortura psicológica puede perdurar para el resto de la vida si no se logra dar un tratamiento para eso. Entonces, lo que parece ser una desventaja, la dificultad de mostrar la tortura psicológica, más bien puede ser una fortaleza, porque si se hace el examen después, inclusive años después, se puede demostrar la tortura psicológica con un test bien aplicado. Bien, entonces, ahí la Corte dijo que dependiendo de las defensas emocionales que puedan tener externas, podía ser tortura o podía ser trato cruel o inhumano. Yo digo que está mal. Y yo digo que está mal porque a mí me pueden no tocar, pero lo que digo siempre, si me ponen a vista a mi familia y me dicen accidentes pasan, yo canto, bailo y recito. Es decir, yo me incrimino que no haya cometido un delito. Yo no necesito. Y a la larga puede ser que sí resista al golpe. Sí, puede ser que sí resista al golpe, pero una amenaza hacia las personas queridas, para mí esa es la tortura, ¿no? Entonces, no funciona así. La otra manera de determinar la diferencia entre tortura y trato cruel es el nivel de gravedad que tenga. La tortura siempre va a ser o va a tener una repercusión más grave que el trato cruel y inhumano. Entonces, para tener un poquito más claro, la tortura es siempre intencional. O sea, no hay tortura por culpa. Ah, me equivoqué, lo torturé. No, eso puede ser una lesión, pero no hay tortura por equivocación. Entonces, es un acto siempre intencional de infligir un daño físico o psíquico. Entonces, ya ahora ahí vamos entrando a la definición o la caracterización de la tortura. En cambio, hay otros actos que también pueden ser intencionales, pero no alcanzan el nivel de calificación de una gravedad, de una tortura. Por ejemplo, una humillación. La exhibición de personas a traje de rayas siendo imputada y todavía no condenada, la Corte Interamericana ha dicho que es un trato cruel, inhumano o degradante. La Corte Interamericana dijo en otro caso contra Perú de tortura que meter a una persona en el baúl de un carro patrullero es trato cruel, inhumano o degradante. Yo digo que es una paliza, eso es tortura. O sea, no sé si me van siguiendo. Es decir, tiene que haber un nivel de entendimiento en eso. La pregunta es, ¿le toca al legislador decir que es tortura caso por caso y explicar, torturas son golpes, torturas son quebraduras, torturas no? El acto para calificar la tortura es un acto que se hay que analizarlo caso por caso. Por eso la definición dice, tortura es todo acto realizado intencionalmente para provocarle a la persona una aflicción física o psíquica. Entonces, ustedes dirán, como buenos penalistas, ¿ese es un tipo penal abierto? Porque los delitos normalmente tienen que tener una conducta muy restringida, ¿no? El robo, lo que es, etc. Entonces, no hay una definición de tortura a partir de un catálogo de números, clausos cerrados de casos de tortura, sino que dice todo acto que genere una aflicción en un caso concreto.
Y entonces ahí le va a tocar al juez calificar si ese acto humillante, si ese acto físico es o no una tortura, o es un trato cruel, inhumano o degradante. Eso no es un tipo penal abierto, es que le da los elementos de la caracterización de la tortura. Entonces, aquí yo veo que la Corte Interamericana está desfasada en cuanto a lo que es tortura y trato cruel. ¿Por qué a la Corte Interamericana no le da miedo condenar a un Estado de tortura cuando el Estado ha aceptado la responsabilidad de los hechos? ¿Por qué cuando el Estado litiga, la Corte es más timorata para decir si el caso es tortura o trato cruel, inhumano o degradante, por ejemplo? No tiene claridad ni parejo el tema. La Comisión Interamericana, en cambio, en una visita a Colombia, y esto es como un estándar internacional, hizo un listado de lo que ella creía que era tortura. Entonces, si ustedes quieren tener una guía, yo les puedo pasar, es un artículo que escribí sobre tortura, donde dice, una lista enorme, dice, tortura es el hundimiento, los golpes, las quebraduras, exposición de todo el día o encierros de las 24 horas. Y hace un listado enorme de lo que es la tortura. Si ustedes ven eso y lo contrastan con Marilena Loaiza Tamayo, para la Comisión Interamericana, el hundimiento en submarino era tortura. La Corte lo calificó como trato cruel. Al final se condena por el artículo 5, pero díganme ustedes, si ustedes son víctimas, lo que le pasó a Marilena Loaiza, y la Corte le dice, oiga señora, usted fue víctima de trato cruel, es el mismo artículo 5, y Marilena dice, no, eso fue tortura, lo que yo viví fue una tortura, y no me estoy metiendo con la violación sexual, ahí el tema es pesado, fuerte. Al final Marilena Loaiza se anula el proceso hasta que sale libre gracias a la sentencia de la Corte. Un mensaje así, tirado al vuelo, no existe ya en casos extraordinarios de violación grave del proceso, res judicata, es decir, cosa juzgada. La Corte Interamericana puede revisar un caso con sentencia de cosa juzgada en el derecho interno, y si no se respetaron las garantías del debido proceso, se manda a anular. Eso le pasó a Marilena Loaiza y le ordena anular y ponerla en libertad. Y el gobierno lo hizo. Ella ahora vive en Chile, etc. Entonces, la sentencia es buenísima por el impacto que tuvo, pero a nivel de tortura me parece que dejó debiendo, le quedó corto. Luego, otros niveles de trato cruel, inhumano, degradante. A diferencia de la tortura, además del tipo de nivel, está la tortura psicológica, que, como les digo, no es física, pero toda tortura física para mí lleva una consecuencia psicológica. Para mí la tortura física es también psicológica, no encuentro manera de separarlo. No toda tortura psicológica puede ser física, pero fíjense que sí, tiene efecto psicosomático, y entonces yo somatizo, y yo termino con dolor de estómago, y yo termino con todo. Entonces no podemos dividir entre lo físico y lo psíquico y lo psicológico, ¿verdad? Por otro lado, en estos estándares de la Corte Interamericana, tal vez hay una parte de trato cruel, inhumano, degradante que es la intencionalidad. Por ejemplo, en situación de encierro, en las cárceles, las condiciones carcelarias son trato cruel, inhumano, degradante. Por ejemplo, mala alimentación, servicios sanitarios nauseabundos, maltrato, humillaciones, etc. El que no haya un presupuesto adecuado, todas esas situaciones son trato cruel, inhumano o degradante. Sin embargo, hay una doctrina del Subcomité de Prevención de la Tortura que dice que una acumulación de situaciones que son trato cruel, inhumano o degradantes en sí mismas, en su conjunto pueden llegar a constituir tortura. O sea, está el tema de la intencionalidad, y uno puede decir, pero es que el director de la policía no tiene dinero. Y en realidad sí hay dinero suficiente, lo que pasa es que se va en otras cosas, se administra mal, etc. Y aquí está el desprecio al privado de libertad. Si ustedes cogen el presupuesto de una cárcel cualquiera y lo dividen por las noches que están todos los privados de libertad, sale más caro la cárcel que un hotel de 5 estrellas.
Y eso es cierto, ¿por qué? Porque el sistema penitenciario es caro, hay que pagar salarios, gastos de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso les cuesta a ustedes más de $100 diarios. ¿Sabe cuánto se destina para alimentación diaria para un privado de libertad? $1 diario. Y a ver cómo lo hace en términos de arroz, frijoles o lo que les vaya. Eso es lo que toca, más o menos, del presupuesto en Latinoamérica. $1, $2. $2 es alto, ¿verdad? Entonces, teniendo claro esa situación y viendo qué ha pasado en México, nos metimos a los centros penitenciarios, de dónde están las personas condenadas y cuál fue nuestra conclusión. A las personas en México no las torturan cuando ya están condenadas. Las personas cuando ya están condenadas ya fueron algunas torturadas. Más bien cuando ya lleguen condenadas pueden respirar y decir, ya bueno, de aquí no me hagan paliza porque ya no soy objeto de investigación, pues ya me condenaron. Pero sí sufren trato cruel y humano degradante porque las condiciones carcelarias todas son deplorables. Visitamos un centro de menores en León, en León, aquí en Monterrey, y los muchachos estaban en jaulas. Eso es tortura. Muchachos no acompañados, inclusive migrantes, etc., sin notificación a sus familiares, en jaulas. Eso es tortura. Y en cambio nos encontramos un centro de menores en Chiapas, que es un estado pobre, modelo. Entonces nosotros le decimos a México, no señalamos solo una negativa, sino mira, ¿por qué hay un estándar alto en Chiapas? Jóvenes pues, en libertad, en conflicto con la ley, etc., pero con posibilidad de tener un proyecto de vida digna, y por qué en León están encerrados en jaulas, sin movilización, sin salir al sol, etcétera, etcétera. ¿Verdad? No es dinero, no es dinero. Nosotros visitamos una cárcel en Ghana y en varios países africanos, ¿y qué nos encontramos? Hacinamiento. El hacinamiento es trato cruel y humano grande, y todas las cárceles latinoamericanas, casi todas tienen hacinamiento. El hacinamiento es trato cruel y humano degradante. En Camboya el hacinamiento era tal que el espacio vital para dormir, no se me va a olvidar esta cifra, imagínense en ese cuadro el mosaico, son 37 centímetros de ancho por 1,50. Es un cuadrito de esos. Ese es el espacio vital para dormir. Entonces cuando ellos duermen y se van a volver, todos se tienen que volver. Para caminar, caminan todos, marchan. Y entonces cuando se devuelven a la izquierda, a la derecha. Eso en Camboya, ¿verdad? Y en África, en Ghana, en Benín, más bien en Benín, había hacinamiento en una cárcel y otra cárcel desocupada al frente. La pregunta lógica, ¿por qué no pasan a la mitad aquí? ¿Por qué no tenemos un candado? Entonces no es plata, porque fuimos a comprar el candado. No tiene que venir un organismo internacional a comprar un candado para habilitar la cárcel de La Paz. Eso es desprecio a la dignidad. O sea, es culpa del director. Y eso ya es tortura. No sé si me van captando. Viendo el caso concreto, aquí no es que no hay plata, aquí hay una intencionalidad de desprecio hacia la dignidad. ¿Qué cuesta liberar por un candado? A mí que me digan que no hay plata para comprar un candado, si el candado nos costó $10. ¿Verdad? Bien, entonces, ¿a dónde voy yo? La tortura se practica porque hay una cultura de respeto a la dignidad. Esa es, digamos, mi hipótesis. Vamos a ver si la podemos refinar en este sentido. Y luego seguimos viendo escenarios de tortura. Lo que pasa es que nosotros tenemos una tortura más o menos como de investigación, de la Inquisición. Nosotros nos imaginamos a la persona torturada en un escenario de encierro para obtener información. Un dato de la investigación. Dime dónde está él, confiese. ¿Sí? Ante la incapacidad de los medios de investigación policial y psicológicos, entonces uso la fuerza. Si ustedes quieren leer un poco sobre esto y abundar sobre el tema de la tortura, lean una novela, un libro de Mario Benedetti que se llama Pedro y el Capitán. En Pedro y el Capitán es muy interesante porque
es el torturador en Uruguay suplicándole a la persona torturada que confiese para dejarlo torturar. Y el torturado no confiesa. Entonces es como una inversión de la psicología. ¿Qué tenemos nosotros adentro en la mente para torturar a una persona? ¿Verdad? Cuando el mandato es la prohibición absoluta de la tortura. En ninguna circunstancia cabe la tortura. Es un derecho que no se puede suspender la integridad personal, ni siquiera en guerra, ni siquiera en situación de emergencia, ni en el escenario peor que ustedes se puedan imaginar. Es absolutamente prohibido. Hay un escenario un poquito perverso de una capacitación en Israel que usan el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes son policías? Hay un secuestrador, que es secuestrador, sabemos que es secuestrador, lo tenemos acá, tiene secuestrado un bus de escolares con una bomba. Y usted como policía no sabe dónde estaba el bus y sabe que él sí lo sabe. Y la manera de obtener la información es bajo tortura. ¿Qué hace? Entonces lo ponen a jugar a usted con el interés de los niños, de la vida, etc., frente a un perverso terrorista que confiesa que hizo el delito. ¿Es válida la tortura? No es válida en ninguna circunstancia. Como Estado, el aparato no puede. La Corte Europea condenó a Alemania. La Corte Europea de Derechos Humanos condenó a Alemania en un caso donde la policía amenazó con torturar, ni siquiera torturó, amenazó con torturar a una persona si no daba una información, etc. O sea, ese es un estándar alto de eso. Explicábamos esto en Oaxaca y un policía lloraba de la cólera, ¿verdad? Porque esto da coraje, ¿verdad? El tema es que el Estado de Derecho no puede haber portillos, porque en el momento en que sea permisivo la tortura en una circunstancia extrema, no la van a cerrar nunca más. Esto es lo que pasó en Estados Unidos con el gobierno de Bush hijo, cuando se permitió, y psicólogos perversos permitieron decir cuándo se podía medio torturar, cuándo era legal medio torturar. No hay media tortura, o se tortura o no se tortura, ¿verdad? Y estos psicólogos fueron después condenados. Y también los psicólogos han trabajado mucho también en cómo torturar, en Argentina, en Estados Unidos, etc. El sistema no puede permitir estas posibilidades de medio torturar, porque el día de mañana te van a torturar para cualquier cosa, con la quiesencia del Estado. Ok. Siguiendo este camino, ¿qué nos encontramos en México? En México la tortura ocurre previamente a la condena y concretamente ante las policías administrativas, pero preferentemente ante las procuradurías estatales o federales, para obtener información, para autoincriminar a las personas, porque en el 2008, antes del 2008, la ley decía que una persona acusada de delito se ponía a disposición del fiscal 48 horas. No se le puede dar a la persona que te acusa el espacio sin control judicial de acceso. Entonces, en México hay una práctica muy común, ustedes la conocen, yo la vi y la documentamos. No es que a todo el mundo tortura, no, yo no estoy diciendo eso, pero sí es una práctica bastante generalizada que en procuradurías, en fiscalías, a las personas se les amenaza, se les puede torturar inclusive, se les amenaza, se les autoincrimina y a partir de ahí, pues esa denuncia es nula. Porque un efecto de la tortura no es solo el daño, es un delito. La pregunta es, ¿qué repercusión o tiene efecto jurídico una declaración bajo tortura? La nulidad de la declaración. Y si esa prueba es la prueba madre del delito, entonces no hay delito demostrado. El caso de la francesa que conmovió este país, hay mucha gente que tiene certeza de que ella fue secuestradora, pero hay que jugar con las reglas del Estado de Derecho, del debido proceso, y le armaron y le reacomodaron todo un escenario, y la prueba tiene que tener una cadena de custodia, tiene que tener una vigilancia de apoyo, etc. Y en este caso se dieron el lujo
de simular un escenario de delito. Lo filmaron, llamaron a la prensa, etcétera, etcétera. Entonces, hicieron un montaje. Eso, por supuesto, anula el proceso. ¿Y quién pierde? La víctima. Y aquí yo voy a apuntar algo muy importante. El tema de la tortura, como lo dijo el presidente, no es solo una cuestión del imputado, del transgresor, de la persona acusada con delito. El error es que una persona, por ejemplo, imputada o que cometió un delito, lo vamos a hacer víctima si lo torturamos. Entonces se vuelve y termina él acusando al Estado y nosotros terminamos reparando por la violación a alguien que sí efectivamente cometió un delito, pero la investigación tiene que ser limpia. Y ese es el problema, es un problema de cultura jurídica. Es un problema de que aquí nada pasa, es un problema de impunidad, es un problema de permisibilidad y es un problema de falta de respeto a la dignidad de las personas. El que yo crea sentir el derecho como autoridad de golpear a una persona, de maltratarla, es una situación cultural también. Pero sé por qué no me va a pasar nada, porque no me va a acusar nada. La palabra tortura le duele al Estado. Y en México encontramos lo siguiente. Un juez, un fiscal valiente, documenta casos de tortura, pide llevar a juicio por tortura. ¿Saben qué le dice el juez? Bájele, acuse por lesiones o abuso de autoridad. ¿Y por qué? Porque sí es una tortura. La tortura está invisibilizada en México. La estadística que dice que ha habido tantas torturas y que se inventa tortura no llega al dato real. Hay una cifra oculta. Esa cifra oculta es cuando el fiscal invisibiliza la tortura por una errónea tipificación del delito. Puede ser que no sea intencional, puede ser simplemente falta de destreza en la tipificación de la conducta, que digo, estos son lesiones. O es un abuso de autoridad, baja la pena. Bueno, resulta que aquí vino un relator contra la tortura después, Juan Méndez, y en su primer informe, en su primera línea, dijo algo que dolió. La tortura en México es sistemática, generalizada, es generalizada. Y dolió porque eso es decir que está a la orden del día las torturas. Bueno, esto se documenta, etc. Estaba yo capacitando jueces federales en México y noté que varios jueces estaban molestos con Juan Méndez, el país estaba molesto con Juan Méndez, el Estado lo declaró no grato a Juan Méndez y hizo lobby para que otros países no invitaran a Juan Méndez, porque dijo que la tortura era generalizada. Okay. Resulta que el Estado en los foros internacionales en esa época reconoce oficialmente 27.000 desapariciones forzadas de personas. ¿No se estará incriminando el Estado? 27.000 desapariciones son 27.000 torturas. Automáticamente. Y si el Estado reconoce que tiene 27.000 torturas, yo sé que habrá más. Porque si reconoce 27.000, le quitan las que el Estado dice que fueron las novias y los novios que se fueron o huyeron de la casa, no sé cuántos eran esos. Eso es sarcasmo puro, en una revictimización a las víctimas. Y no hablo de Ayotzinapa, porque cuando eso ni siquiera estaba en la Ayotzinapa. Entonces, si habían 27.000 desapariciones, hay 27.000 torturas. ¿No les parece a ustedes que eso es un número generalizado? En un Estado de Derecho y en democracia, la mitad, 15.000 son demasiadas, la mitad, 7.000 son demasiadas, la mitad, 3.000 son demasiadas, 1.000 son demasiadas, 10 son demasiadas en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho no puede establecer eso, no puede permitir eso. La sentencia de caso Algodonero removió los cimientos de este Estado y de este país y mandó un mensaje muy claro al país, no solo a Chihuahua. Las desapariciones de mujeres de Juárez pueden haber ocurrido por las circunstancias que fueran. No está diciendo que ocurrieron a manos necesariamente del Estado, puede ser de particulares, de secuestradores, de abusadores, pero la no investigación de una tortura involucra al Estado en la desaparición. Entonces se termina condenando al Estado por la desaparición por la impunidad y la falta de la investigación.
sea que el mensaje a las cortes, a las fiscalías es: no se puede dejar de investigar, no puede haber impunidad, y la investigación, sobre todo en casos de desapariciones forzadas, tiene que ser sostenida, eficaz, permanente. Debemos garantizar que aparezcan los restos de la persona viva. Puede ser que sea imposible, pero el Estado no puede suponer que como ya está desaparecida y pasaron los días, ya no investigo más. Hay una obligación que se llama la obligación del Estado, no es de resultado, es de medios. O sea que el Estado tiene que hacer todo lo posible para seguir investigando, aun cuando la persona no aparezca. Entonces ya ahí no sería una violación. Lo que no puede ser el Estado es que se aburre, que se canse, que no evacúe y que archive el expediente. O sea, tiene que mantenerlo abierto, tiene que seguir evacuando pruebas, no tiene que esperar a que se mueran los testigos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso hay una corresponsabilidad por la desaparición forzada y por lo tanto de las torturas. Entonces, si nos vamos a lo estadístico, si hay una confesión de parte que dice 27.000 desapariciones, resulta que ya hoy, ¿de cuánto estamos hablando? 36.000 a 40.000, como estadística del Estado, no de ONGs. O sea, eso es grave, eso es gravísimo en un Estado de Derecho. Eso es una emergencia nacional, eso es incompetencia, eso es que no se está entendiendo el factor de la prevención, eso es que hay una señal de impunidad. Eso quiere decir que el Estado no tiene una política clara. Entonces, los organismos internacionales, empezando por el Subcomité de Prevención de la Tortura, le dice al Estado que observe que inclusive en oficinas administrativas de la Subprocuraduría Federal, en Reforma, hay torturas demostradas, ¿verdad? Y una de las principales violaciones tiene que ver con el tema del arraigo. El arraigo es un limbo procesal donde las personas pueden ser sometidas a una tortura, un trato inhumano, a un aislamiento, a una desaparición. Los estándares que tiene que tener México son claros. Primero, la definición. Tortura es todo trato, todo acto intencional dirigido a cometer una aflicción física o psíquica a una persona, pero tiene que haber una intencionalidad, un fin, tiene que haber un fin. Nadie tortura por deporte. Y aquí en los fines empieza la tortura clásica con fines de investigación, discriminación, odio, etc., o cualquier otro fin. Por ejemplo, una tortura por odio racial, una tortura por odio a personas con orientación sexual diversa. No es en el marco de una investigación, o sea, se tortura por muchas cosas, por homosexuales, por inmigrantes, etcétera, etcétera. México hizo la tarea y tipificó la tortura en una muy buena ley general para la tortura. México hizo una muy buena ley general para desaparición forzada. De verdad que está bien, de verdad que tiene políticas públicas, habla de presupuesto, habla de mensajes, habla de televisión, pero sigue habiendo torturas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A mí me parece que si no se hace una apuesta a cambiar la cultura de violencia estructural e institucional, va a seguir habiendo torturas por mejores leyes que la tengan. Porque la tortura no se va a evitar con el mensaje que le decimos al niño de que no haga eso, es decir, solo con lo punitivo. Si fuera así, sería una maravilla. La gente no le tiene miedo a lo punitivo. La pena de muerte no evita que sigan ocurriendo los delitos que se cometen si hubiera pena de muerte. Es un problema de la falta de una política criminal preventiva. Entonces, México tiene todos los informes, México tiene todos los dictámenes, pero México está respondiendo de una manera reactiva y no se resuelve esto, aunque yo aplaudo mucho la Ley General de Víctimas, porque es una forma de preparar a las víctimas de la tortura, a las víctimas de violaciones de derechos humanos, pero no se le puede traspasar ex post facto a una responsabilidad ulterior la parte de la prevención de la tortura. Y a mí me parece que eso es lo que está descuidado.
cuando hay 2.200 policías municipales que no están bajo el control y la capacitación suficiente para hacerlo, va a seguir habiendo torturas. Cuando hay criminalización de la pobreza, va a seguir habiendo torturas. Cuando hay criminalización de las manifestaciones públicas, va a seguir habiendo tortura. Y todo eso ocurre, todo eso pasa en el marco de un Estado de Derecho. Hay un cambio de gobierno, hay mucha expectativa, pero eso no se puede lograr ni con cambio de leyes ni con cambio de gobierno, porque esto viene arrastrando este problema cultural. Estamos en un recinto judicial. El Poder Judicial tiene que hacer su tarea, hágala, investigue, combate la impunidad, pero el Estado no está haciendo su parte, que es la política criminal preventiva, en el caso de la tortura, en el caso de la desaparición y en el caso de los delitos generales. Yo los invito a que hagan un ejercicio de lectura. Yo les voy a hacer llegar a través de Ron el informe que nosotros hicimos, porque eso les va a permitir a ustedes inclusive identificar si a la larga ustedes desde sus propios espacios tienen que ver algo con qué pueden hacer para prevenir la tortura, como jueces, como fiscales, como policías, como investigadores, como académicos. La tortura no es buenos y malos, nada más. La tortura no es un poco de locos que andan haciendo fiestas porque tienen poder. La tortura ocurre porque hay una permisibilidad omisiva del Estado, de investigar, de sancionar disciplinariamente, de ocultar. Entonces es un tema de institucionalización. Es un tema de que no alcanza la ley, no alcanzan los tratados. Es un tema de que se tiene que trabajar en la casa al respecto a la dignidad. La tortura empieza cuando nosotros somos violentos en la casa, cuando hay violencia doméstica. La violencia doméstica es una tortura en privado. Y es un círculo de violencia que se repite y que no cortamos. El feminicidio es violencia. El sistema interamericano ha delimitado la diferencia o ciertos casos del impacto que puede tener la tortura, por ejemplo, en la mujer. Y ustedes dirán, una violación sexual contra un hombre, ¿qué diferencia tiene una violación sexual contra una mujer? En sociedades machistas y de relación de poder y en la situación del encierro, es más factible que la mujer sufra tortura, especialmente cuando está bajo la custodia de hombres, en el maltrato, la perversidad, el impacto que tiene la connotación sexual que tiene la tortura. Y la invisibilización de la tortura, porque una vez estábamos aquí en México y entrevistábamos a una persona y le preguntábamos no directamente si había sido torturado, nada más que cómo era la situación en las cárceles, etc. Y empieza a describir, bueno, a mí me condenaron, está aquí, y cómo es el trato, y lo normal, eso que a veces lo golpean a uno, etc., le patean, lo normal. O sea, la persona privada de libertad cree que en el inventario de ir a la cárcel es normal el maltrato. O sea, no es consciente que fue víctima de tortura. Eso lo vemos en la televisión, etc. No se reclama eso. Y cuando se crea y se instrumenta el protocolo de Estambul, se implementa mal, en principio, porque se dice, mire, ahora usted puede denunciar y hay el protocolo de Estambul, pero ustedes saben quién practica el protocolo de Estambul. La Fiscalía y el Ministerio Público. ¿Es autónoma? No es autónoma. ¿Será tan objetivo como para denunciar de tortura al jefe del médico forense? No. Pero además empezó a practicar con amenaza y empezó a decírsele al acusado, le vamos a hacer el protocolo de Estambul, pero si usted no demuestra, lo voy a acusar de denuncia falsa. Yo le pregunto a ustedes, cuando ustedes van al Ministerio Público para denunciar un robo, el fiscal le dice a usted, mire, voy a documentar esto, pero si usted no demuestra el robo, lo acuso de denuncia falsa. Bajo la estadística de la denuncia, porque con esa amenaza, ¿qué va a demostrar? Y si es difícil de demostrar. Pero México se ha ido al otro extremo. Y el otro extremo es que ya tengo que terminar. México se ha ido al otro extremo, que es que se ha manipulado y abusado del protocolo de Estambul. Y entonces ahora abogados mañosos inventan torturas en un proceso penal, piden protocolo de Estambul
se paraliza la investigación, hay un abuso de derecho para mi gusto y prescriben a veces los delitos porque no hay una capacidad para hacer protocolos. No, se puede investigar una tortura sin protocolo de Estambul también. O sea, el protocolo de Estambul no es la panacea para mucho la tortura. Entonces yo lo que veo es que hay mucha confusión en el mensaje, en lo que se quiere hacer, en cómo se institucionaliza el proceso. Mi invitación es para que todos asumamos una corresponsabilidad social en el tema de lo que está pasando. Una corresponsabilidad que empieza con no denunciar, con la invisibilización, con el temor a denunciar, etc. Y que efectivamente todas las instituciones que trabajan en la protección de los derechos humanos, las ordinarias como las no extraordinarias, cierren filas para que en México se trabaje ya no solo sobre un esquema legal de protección de derechos humanos, sino sobre una institucional moral a favor de la dignidad humana. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Víctor Rodríguez Recia. Entendemos que muchos de nosotros tenemos que regresar a nuestras actividades, sin embargo, vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas y respuestas de manera breve y concisa. Levanten por favor la mano, alguien que desee formular una pregunta, y atrás ya hay otro. Bueno, mi nombre es Dr. Fidel Chávez, no en Derecho, Ingeniería Eléctrica. Estoy aquí porque fui reprimido por el Estado de Javier Corral el día 6 de julio, junto con 6 ejidatarios. Eso que describe usted es totalmente cierto. Cuando se detiene a uno, sí se traslada a la Edad Media, completamente la Edad Media en las cárceles. Nos detuvieron supuestamente en flagrancia, que no hubo eso que me han explicado, planeación, ejecución, sí la hubo la ejecución, pero no consecución del objetivo. Eso es la flagrancia, yo creo que se tiene que revisar bien, porque de ahí se escuda el Estado para tener esa gran impunidad de la que usted dice y su tesis. Eso de que evitemos la impunidad y esa complicidad que existe del Estado en muchos aspectos. Entonces, ahí en la cárcel no hay derecho a la llamada, no hay derecho al abogado, existe actos completamente vejatorios, hay desnudez forzada, desnudez obligada. Las declaraciones son a través de un plástico duro ahí, está uno en prisión, hay amenaza constantemente, el hostigamiento es común por parte de los policías, la señorita policía que levanta el inventario, todo es hostigamiento, el hacinamiento que usted mencionaba también. Presenciar, según el protocolo de Estambul, tengo entendido que presenciar, golpear a alguien, a otro prisionero, también es tortura para nosotros los detenidos ahí. Hay también sometimiento a presión, prisioneros a temperaturas extremas. Ahí, todo eso ya lo denunciamos en asuntos internos de la Fiscalía. Ellos le pusieron, me fijé ahorita, eso de abuso de autoridad, nada más. No le pusieron tortura, a pesar de que les describimos con santo y seña todo lo que nos habían dicho ahí, etc. Y denunciamos a Derechos Humanos aquí, no han hecho absolutamente nada, se puso un visitador, nada más. A lo que nos obligó a irnos a la Ciudad de México. En Ciudad de México nos dijeron, hay que agotar esta parte estatal, por lo tanto no procede, a menos que haya una pasividad extrema por parte de Derechos Humanos estatal. Eso fue lo que nos dijeron allá. Lo cual significa una
decepción, ¿sí?, por parte de este señor Luis Raúl González, que yo le había dicho que había hecho un trabajo precioso en cuanto a derechos humanos, pero esto sí me decepciona lo que hicieron allá. Entonces, prácticamente aquí en México estamos inermes, completamente vulnerables. Todos los que hacemos alguna manifestación pública por los tantos problemas que existen en el país, completamente inermes. Y sobre todo esta cobertura que tienen ellos para reprimir lo que es el narcotráfico, ¿sí?, de alguna manera te acusan de eso, aunque nada tenemos que ver, pero esa cobertura que han tenido últimamente desde que existe este rollo del narcotráfico, a todos los que somos de alguna manera líderes sociales, nos asusta. Entonces, la verdad, yo no veo la manera de que ya no exista esta gran falacia, ¿sí?, de candil de la calle y oscuridad de la casa, porque sigue existiendo. México, la dictadura perfecta, ¿sí? México se respetan todos los derechos humanos, las leyes que usted acaba de mencionar, desaparición forzada, etcétera, etcétera. Todos esos aspectos definitivamente de alguna manera debemos romper el cristal, ¿sí? Aquí no existe derechos humanos, y eso que dijo este señor que lo vetaron de aquí de México, yo creo que sí. La tortura es sistemática aquí en el país. Vengo desde la formación del Comité de Presos y Desaparecidos Políticos, desde allá de 1977, de la Guerra Sucia. Conozco esa parte también. Entonces, ahora que vemos 2018, lo que pasa con el gobierno de Javier Corral, gobierno sistemáticamente represivo, ¿sí?, con los frijoleros, con Camargo, con nosotros de Sacramento, etcétera, y tantas cosas. Eso que decía usted, ¿qué objetivo tienen ellos? Yo digo que ley y orden, esa situación ideológica que tienen los fascistoides, creo yo que por ahí andan metidos ellos como objetivo de la represión, como objetivo de la tortura. Ese concepto que manejan, ley y orden. Gracias. Muchas gracias. Qué pena. Poco tiempo, pero sí más bien agradecerle a usted por compartir un testimonio personal muy valiente, y gracias por la confianza. Nada más voy a hacer un apunte muy rápido. El tema de la tortura no necesariamente juega ideológicamente y políticamente como las dictaduras del pasado. Es decir, son por cualquier otro tipo de motivo, es decir, por corrupción, para obtener información, para obtener dinero, también funciona como usted dice, pero no necesariamente es ideológico, también hay. Y la otra cuestión es que el Estado tiene la oportunidad de corregir, por eso hay que agotar los recursos internos y usted está haciendo el camino. Cuando no alcanza, hay unos mecanismos que yo les voy a contar muy rápido. No es necesario agotar el recurso interno para denunciar una tortura si lo hace ante la relatoría de la ONU contra la tortura. Hay un relator especial que puede, a través de un procedimiento que se llama comunicación individual, conocer su caso, por ejemplo, sin agotar los recursos internos. Si los agota, pues puede ir a la Comisión Interamericana, puede ir al Comité contra la Tortura, etc., pero es algo para que lo tomen en cuenta. Cuando ustedes tengan una detención ilegal arbitraria, una desaparición que también es tortura, yo me voy el mismo día a las Naciones Unidas, a un mecanismo que se llama, pongo la denuncia al Ministerio Público, y ese mismo momento me voy a un mecanismo que se llama acción urgente ante el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. De 500 y resto acciones urgentes que está conociendo, 325 son de México. Eso nos dice
que el tema es una papa caliente, que es un tema que no se puede obviar, que no es además una cuestión de estadística, pero no es posible que México, solo un país de 193 países, tenga el 75% de las acciones urgentes de las Naciones Unidas. Eso quiere decir que la sociedad civil se mueve mucho, pero también que hay una realidad. Yo sí me tengo que ir, tengo al frente otra conferencia sobre libertad de expresión. Aquí hay un libro que yo escribí, que es una constitución mexicana concordada anotada, donde el tema está desarrollada, el tema de la tortura, los tratos crueles, humanos y degradantes, concatenado con lo que les estoy hablando, con jurisprudencia de la Corte Interamericana y relacionada con los estándares internacionales. Cualquier cosa se afirma con Fabiola. Quiero darle las gracias de nuevo, ¿no? Gracias, la verdad que me quedé, no me di cuenta que hablé más de 2 horas, qué pena. Invito a la comisionada Irma Villanueva para que realice la entrega de un reconocimiento y presente para el doctor. Muchísimas gracias, doctor. Efectivamente, agradecemos muchísimo su generosidad. Estas 1 hora y media, y la verdad yo creo que nos hubiésemos podido ir toda la mañana reflexionando en este tema, que es un tema que trae una gran historia, ¿no? Y que no hemos podido sobrepasar lo mínimo o revertir también. Coincido con ustedes que México tiene los grandes estándares internacionales en la legislación y estamos, el reto más grande pues es la operatividad. Creo que es lo que nos tendríamos que abocar. Bueno, le agradezco muchísimo y pues, la Fiscalía General del Estado, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, otorga este reconocimiento al doctor Víctor Rodríguez Recia por haber impartido la ponencia Estándares Internacionales de Atención Integral a Víctimas de la Tortura, aquí en el Centro de Justicia del Tribunal Superior del Estado. Y bueno, pues de verdad agradecemos, ¿no? Viene una frase aquí: saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías. Conclusión. Muchísimas gracias. Bueno, muy amables, gracias. Gracias por su presencia, que pasen muy buen día. Cualquier pregunta que tengan, pueden hacértela llegar a través de una anotación y con mucho gusto se la proporcionamos al